¿Cuál debe ser nuestro mensaje hoy? Indudablemente debemos dejar lo que es madera, heno y hojarasca, es decir, debemos dejar la superficialidad, el acomodo, debemos dejarnos de golpearnos las espaldas para no ver lo que sucede con la vida y enfrentar las cosas como Jesús las enfrentó. Jesús tenía una manera muy peculiar de presentar el Evangelio. Él era directo, porque tenía una base sólida. Él vivió primero, tuvo paciencia. Es curioso, Jesús vivió 30 años de su vida para mostrar la voluntad de Dios y usó solamente el 10% de su vida para predicar el Evangelio del Reino. El primero, ¿qué es lo que hacía? Él hacía y después predicaba. Y predicaba con su ejemplo. Si hubiéramos hecho una entrevista a los discípulos de Jesús y le hubiéramos preguntado ¿por qué siguen a Jesús? Yo creo que varios de ellos nos hubieran dicho que no tenían respuesta clara, pero que este Jesús tiene algo que los lleva a seguirlo. Leyendo diferentes pasajes de los evangelios vemos que la multitud seguía a Jesús y quedaba complacida con él cuando él hacía milagros para alimentarlos y saciarlos de su hambre. Pero Jesucristo después le decía: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que come de mí nunca más tendrá hambre, el que de mí bebe jamás tendrá sed. La gente no quiere entender, pero Jesús sigue adelante. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Poco a poco comienzan a entender lo que Jesús quería decir. El que no cambia su vida por la mía nunca va a tener satisfacción. Cuando empezamos a entender la palabra de Jesús, empezaron a entender la palabra que Jesús les decía, que era la palabra del reino, entonces muchos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se quedaron al final de miles, se quedaron solamente 12. Era muy dura. Ellos querían seguir viviendo como les pareciera. Les gustaban los milagros, les gustaba todo lo que es la sanidad, pero solamente quedaron 12. Jesús les vuelve a decir a ellos, a los 12, y les queda mirando y les dice: ¿y ustedes quieren irse también? Ahí está el camino, ahí está la puerta, váyanse. El Señor era directo, no andaba con cosas, era amor, pero era directo. ¿Ah? ¿Qué pretendía Jesús? ¿Acaso no es ese Jesús que predica el amor? ¿Acaso no es el Jesús enviado del Padre? ¿Qué es lo que pretende Jesús? Lo que pretende es levantar un nuevo pueblo, no con gente caprichosa que hace lo que quiere, que vive como quiere, sino un pueblo nuevo, celoso de buenas obras, obras que el Padre nos tiene preparadas de antemano para que nosotros las hagamos. Jesús no anda interesado en la multitud. Si nosotros hubiéramos tenido una multitud así como la que encontró Jesús, unas 15 o 20 mil personas, nos hacemos famosos. Nos vamos a la televisión, pedimos hasta una buena ofrenda, ¿te das cuenta? Porque va a ser suculenta la ofrenda, esta vez, mira la cantidad de gente que hay. Pero Jesús no buscaba eso. Él quería hacer entender a la gente lo que era su mensaje, y cuando lo hizo, nadie se quedó, sino los 12. Y aún los 12 estaban temerosos. Jesús les dice: ¿quieren irse ustedes también? Pero uno de ellos le responde: ¿pero a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Qué interesante. El estilo de Jesús, la manera de Jesús de predicar el Evangelio era distinta. Él no andaba tras las multitudes. Hoy parece que nosotros tenemos una mentalidad equivocada. Como se dice que tenemos que luchar para tener una iglesia grande, que tenemos que tener mucha gente. Yo creo que la iglesia tiene que superarse, multiplicarse, pero sobre una base sólida, bajo el Evangelio que Jesús y sus apóstoles predicaron, el Evangelio del reino de Dios, con discípulos formados, capacitados para hacer la obra del Señor. No debemos llenarnos de gente para tener números, para tener una estadística, para decir que somos grandes, o para tener bastantes recursos, para construir, para hacer cosas. Nos debe dar vergüenza las estadísticas, porque nunca dicen la verdad, y nos transformamos además en mentirosos. ¿Cuántos son las iglesias? Ya un poquito menos de 100 somos, somos como 80, siempre aumentamos o bajamos. No hace las estadísticas, es mentiroso. Jesús al predicar el Evangelio jamás dijo: también acépteme por favor, como nosotros lo hemos hecho. ¿Quién quiere aceptar a Jesús? Cuando de nosotros hemos dicho: yo busqué al Señor, pero si Jesús nunca estuvo perdido. ¿Cuánto dijimos eso? Él no buscó a nosotros, nos encontró y nos aceptó. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los que tenemos que llegar a Él arrepentidos. Es más, la expresión correcta tiene: tenemos que rendirnos a Él. Al predicar el Evangelio hemos cambiado el lenguaje. Jamás en la Biblia se dice: ¿quién acepta a Jesús?
Cuando los discípulos predicaban, hablaban de Jesucristo como Señor y decían, ¿cuál era el mensaje para llamar a las personas a Cristo? Arrepentidos, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Era una palabra confrontacional, porque los hombres necesitan ser confrontados con su realidad para que se produzca el cambio a través del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo siempre va a respaldar una palabra que viene con autoridad, una palabra que viene del reino de Dios, y la respaldará operando cambios profundos en la vida de las personas. La iglesia necesita de gente que se grabe el Evangelio en su mente y en su corazón, y los lleve a todas partes. Un Evangelio así necesitamos predicar, no importa a quién sea, un intelectual, un obrero, un empleado, un político, tenemos que confrontarlo con el Evangelio del reino de Dios, no con un Evangelio diluido, porque ese no sirve. Tenemos que entender que este mundo está totalmente corrupto. No puede ser un humano librarse del pecado, de la maldad, de la corrupción con un evangelio simplista. Para enfrentar la sociedad actual con toda su corrupción es importante que sepamos que no existe otra alternativa válida aparte del evangelio del reino de Dios. Los apóstoles fueron enfáticos en mantener este evangelio y en no dejarse engañar. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, le dice muy fuerte para que tengan mucha validez. Gálatas 1, 6 al 8 dice, estoy maravillado que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya empezaron a inventar evangelios diferentes en esa época. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, que es el evangelio del reino de Dios. Más aún así, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, que es tremendo. ¿Y cuántos siglos hemos predicado un evangelio diferente? Desde el principio de la iglesia siempre hubo quienes quisieron alterar el evangelio. En el primer siglo ya había algunos que se desviaron. Pablo menciona que personas que estaban cerca de él se habían desviado, ya habían metido las manos en el evangelio. A través de la historia de la iglesia lamentablemente se desvió y el evangelio del reino dejó de ser predicado y anunciado. A nivel de primer y segundo siglo dejó de ser predicado. La iglesia se fue desviando poco a poco de varios principios de Dios, de la estructura divina. Pero Dios ha tenido misericordia y en estas últimas 3 décadas el Espíritu Santo ha sido derramado no para llevar a la iglesia a una superficialidad, sino para llevarla a la profundidad del evangelio del reino de Dios, para que esta sociedad en la cual estamos viviendo pueda ser tocada de una vez y para siempre. Yo creo que el Señor quiere que tomemos conciencia de esta verdad, gran verdad. En consecuencia, ¿qué evangelio vamos a anunciar? Cuando hablamos de anunciar el evangelio del reino de Dios, significa que primero nosotros debemos estar comprometidos. No es una lengua que vamos a aprender, no es un sistema que vamos a adquirir, no es una moda que vamos a adoptar, no es una vida que tenemos que aprender a vivir. Es una vida que tiene que responderle al Señor, y allí en tu trabajo, donde estudias, donde te mueves diariamente, tendría que haber un cambio, tendría que haber un impacto. Debían de decir, este hombre es cristiano, que es diferente a todos nosotros. Pero no sé si ustedes ven a muchos cristianos en el medio. No se ve mucho, parece. ¿Cuántos de ustedes están haciendo un impacto en el lugar donde viven, donde trabajan o donde estudian? De allí parte todo. Es muy fácil ir a predicar a otra población, a otro barrio, porque no es fácil predicarle al vecino, a los parientes, a los que nos conocen más. No es fácil. Es difícil el marido predicarle a los hijos, la mamá predicarle al esposo, el esposo predicarle a la mujer. Es difícil, porque lo conoce. ¿Y por qué no practica el reino de Dios en su vida? El Señor quiere que nuestra vida sea un punto de partida. La vida que usted es transformado va a hablar más fuerte que las palabras. Las palabras reforzarán lo que ya estamos mostrando con nuestras vidas y así será fácil evangelizar. Qué lindo es escuchar a las personas que dicen, algunos hijos de Dios, me gustaría ser como ustedes, me gustaría ser como su familia. Y si esto ocurre es porque se ha sentado una base, se ha sentado un fundamento sólido en la familia. Cuando uno habla es simplemente para reforzar lo que estamos anunciando con nuestro testimonio. Pero hay que hablar, anunciar a Cristo. Pero debemos hacerlo como lo hizo Jesús. En Hechos 1:1 dice que Jesús hacía y predicaba con su ejemplo. Cada vez que él habló, algo pasó, porque su vida tenía la fuerza y el respaldo de Dios. Cuando nosotros hablemos de Jesús es lo mismo.
Yo creo que todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo creo que no vamos a conmover un país, o una ciudad, o una población, pensando que para hacerlo debemos juntar mucha gente. Dios tiene otras expectativas. Él siempre ganó la batalla con los menos. Gedeón con 300, sí, derrotó a 10.000. David derrotó a todo un ejército solo. Cuando Dios está con nosotros no tenemos que pensar en un estilo humano, sino pensar en el estilo divino. No digo con esto que la iglesia tiene que ser pequeña. Yo creo que la iglesia tiene que crecer, pero crecer coherentemente, en número y en madurez, en capacidad de Cristo. Pero no especular con los números como para llamar la atención. Los números no importan, lo que importan son las vidas transformadas. Oye, ya somos como 70, somos como 80, somos como 100, ¿eh? ¿Cachai? Nuestra iglesia, no. No es así la cosa. Cuando la iglesia